En una tranquila noche del desierto, un bondadoso ranchero vio a dos niños apache exhaustos temblando frente a su casa, sus pequeños cuerpos sacudidos por el frío, con los ojos abiertos llenos de miedo y desesperanza. Sintió un agudo dolor en el pecho mientras los veía luchar contra el viento del desierto, sin saber si podrían sobrevivir otra hora. Cada sonido de la noche, el crujido de la arena, el aullido lejano de un coyote, la quebradura de una rama seca, hacía que su corazón latiera más rápido. Sabía que ayudarles podía traer peligro, pero su conciencia no le permitía apartarse. Con una respiración profunda, se acercó a los niños, ofreciendo calor, consuelo y seguridad. Poco sabía que, al amanecer, 150 guerreros armados llegarían a su puerta, exigiendo respuestas, poniendo a prueba su coraje y amenazando su vida. Esa tranquila noche del desierto se había convertido en una tormenta de miedo, esperanza y decisiones imposibles, y nada volvería a ser igual. El ranchero, un hombre fuerte y valiente, vivía solo al borde del vasto e implacable desierto. Sus días estaban llenos de duro trabajo y soledad silenciosa, pero siempre creía en ayudar a quienes lo necesitaban. Aquella noche, mientras el frío viento barría su cabaña, notó movimiento cerca de la cerca. Dos pequeñas figuras, temblando y exhaustas, se arrastraban hacia su puerta, con las manos aferradas a las delgadas mantas que llevaban. Su corazón se aceleró, el desierto era peligroso y los extraños podían traer problemas. Pero al ver a los niños en necesidad desesperada, sintió un impulso innegable de actuar. Abrió la puerta, dejándolos entrar, y los envolvió en mantas calientes. Su cabaña, usualmente silenciosa y vacía, ahora contenía susurros de miedo y gratitud. Afuera, las sombras se extendían sobre la arena y el desierto parecía observar en silencio, esperando. El ranchero no tenía idea de que este acto de bondad pronto atraería a 150 guerreros armados a su puerta, poniendo a prueba su coraje y cambiando su vida para siempre. Dentro, el ranchero sabía que los niños podían congelarse o ser atacados por animales salvajes. Sin embargo, abrir su hogar también podía significar arriesgar su propia vida si la tribu apache los descubría. Vaciló, con el corazón latiendo con fuerza, mirando los rostros asustados. El ranchero respiró hondo, con cada nervio alerta, mientras guiaba lentamente a los temblorosos niños hacia su cabaña, sintiendo el peso de la fría noche presionando contra las paredes de madera, el viento aullando como un presagio, el polvo colándose por las grietas, las sombras bailando con cada parpadeo de la luz del fuego que rápidamente encendió para traer calor y confort, colocando mantas y ofreciéndole su propia cama, notando cómo sus ojos cansados brillaban con alivio mientras el miedo permanecía justo debajo de la superficie, sus pequeñas manos aferrándose a su camisa como si se aferraran a la vida misma. En ese silencio, el ranchero sintió el peso de la responsabilidad asentarse como una piedra en su pecho. Cada crujido del suelo de la cabaña resonaba como una advertencia, cada susurro del desierto fuera era una amenaza, pero se negó a dejar que el pánico lo dominara, susurrando palabras de consuelo, calmando respiraciones temblorosas, contando historias de resiliencia y esperanza, moviéndose de ventana a puerta, revisando cada cerradura, escuchando cada sonido lejano con el corazón acelerado, imaginando lo peor pero rezando por misericordia, sabiendo que el padre y los 150 guerreros podrían llegar en cualquier momento y que su decisión de proteger a estas almas inocentes ya había trazado un curso que no podía deshacer. Cada segundo se estiraba con tensión, el fuego proyectando sombras que parecían moverse como los pasos que temía,
pero no podía dejarlos afuera, no podía abandonar vidas tan frágiles y dependientes. Sintiendo una extraña mezcla de miedo y resolución, coraje surgiendo ante el peligro inminente, mientras arropaba a los niños bajo las mantas calientes, quitándoles el polvo del cabello y revisando sus heridas, con sus propias manos temblorosas pero firmes, moviéndose en silencio para reunir leña extra y prepararse para la larga noche que se avecinaba, cada movimiento deliberado, atento al más mínimo sonido, consciente de que la noche del desierto podría volverse letal en un instante, y griega. Sin embargo, en esa pequeña cabaña, llena de calor y de la frágil confianza de dos vidas jóvenes, encontró una claridad de propósito que hacía soportable cada miedo, sabiendo que la verdadera valentía no consiste en evitar el peligro, sino en enfrentarlo para proteger a quienes no pueden protegerse. El silencio de la noche se volvió pesado con la expectación, las sombras se espesaban, cada parpadeo de la luz del fuego le recordaba que el amanecer podría traer salvación o confrontación, pero aún así permaneció firme, ofreciendo consuelo, diciendo a los niños que estaban seguros, sosteniendo sus manos cerca, sintiendo su agarre como un hilo de esperanza, y mientras las horas pasaban lentamente, la mente del ranchero corría con planes, estrategias y oraciones, dándose cuenta de que ese momento, esa elección, definía la frontera entre la vida y la muerte, miedo y coraje, aislamiento y conexión. Cuando la primera luz del amanecer finalmente tocó la cabaña, reveló no solo la seguridad de los niños, sino el coraje de un hombre que había elegido la humanidad sobre el miedo, la compasión sobre la cautela, y la tormenta que se aproximaba pondría a prueba cada onza de su fuerza, sabiduría y corazón. Aún así, él la enfrentaría, porque había elegido proteger a los inocentes, desafiar el miedo y afrontar la tormenta que traería la mañana. Tras un tenso momento, tomó una decisión valiente, levantando a los niños suavemente en su cabaña, sintiendo la fragilidad de sus pequeños cuerpos contra su pecho mientras la fría noche del desierto presionaba contra las paredes de madera, el viento aullando como un presagio. El polvo girando por las grietas, las sombras danzando con cada parpadeo de la luz del fuego que encendió rápidamente para traer calor y consuelo, colocando mantas cuidadosamente y ofreciendo su propia cama, notando cómo sus ojos cansados brillaban con alivio mientras el miedo permanecía justo debajo de la superficie, sus pequeñas manos aferrándose a su camisa como si se aferraran a la vida misma. En ese silencio, el ranchero sintió el peso de la responsabilidad asentarse como una piedra en su pecho. Cada crujido del suelo de la cabaña resonaba como una advertencia, cada susurro del desierto fuera era una amenaza, pero se negó a dejar que el pánico lo dominara, susurrando palabras de consuelo, calmando respiraciones temblorosas, contando historias de resiliencia y esperanza, moviéndose de ventana a puerta, revisando cada cerradura, escuchando cada sonido lejano con el corazón acelerado, imaginando lo peor pero rezando por misericordia, sabiendo que el Padre y los 150 guerreros podrían llegar en cualquier momento y que su decisión de proteger a estas almas inocentes ya había trazado un curso que no podía deshacer. Cada segundo se estiraba con tensión, el fuego proyectando sombras que parecían moverse como los pasos que temía, pero no podía dejarlos afuera, no podía abandonar vidas tan frágiles y dependientes. Sintiendo una extraña mezcla de miedo y resolución, coraje surgiendo ante el peligro inminente, mientras arropaba a los niños bajo las mantas calientes, quitándoles el polvo del cabello y revisando sus heridas, con sus propias manos temblorosas pero firmes, moviéndose en silencio para reunir leña extra y prepararse para la larga noche que se avecinaba, cada movimiento deliberado, atento al más mínimo sonido,
consciente de que la noche del desierto podría volverse letal en un instante, sin embargo, en esa pequeña cabaña, llena de calor y de la frágil confianza de dos vidas jóvenes, encontró una claridad de propósito que hacía soportable cada miedo, sabiendo que la verdadera valentía se mide por la disposición a actuar a pesar del miedo, el silencio de la noche pesado con la expectativa. Las sombras espesándose, cada parpadeo de la luz del fuego recordándole que el amanecer podría traer salvación o confrontación, y aún así permaneció firme, ofreciendo consuelo, diciendo a los niños que estaban seguros, sosteniendo sus manos cerca, sintiendo su agarre como un hilo de esperanza. A medida que la distancia se cerraba, el propio desierto parecía contener la respiración. El aire denso con la promesa de conflicto y la frágil esperanza de que la comprensión pudiera sobrevivir, que los niños permanecieran seguros, que la decisión de actuar con bondad durante la noche no se deshiciera, y en ese momento tenso y cinematográfico, el ranchero permaneció firme, todos sus sentidos alerta, cada latido sincronizado con la amenaza que se acercaba, plenamente consciente de que la confrontación que se avecinaba pondría a prueba los límites de su coraje, sabiduría y humanidad, y que el resultado dependía de la fuerza de su resolución, la claridad de su mente y el vínculo inquebrantable que se formaba entre él y los niños que había decidido proteger. A través de la neblina polvorienta de la mañana, apareció el padre de los niños con 150 guerreros detrás, armas levantadas y ojos llenos de ira. El sol reflejándose en las puntas de lanzas y rifles, polvo arremolinándose a su paso como una ola viva de tensión, y el corazón del ranchero latía con fuerza mientras apretaba el rifle, sintiendo el peso de la responsabilidad más que nunca, cada músculo alerta y listo, sabiendo que un solo error podría costar vidas, pero permaneció firme, sin retroceder, cada línea de su rostro endurecida por la determinación, los niños acurrucados detrás de él, temblando pero confiando plenamente en él. Cuando el padre se acercó, intercambiaron palabras, breves, agudas, cargadas de miedo, respeto y enojo, el aire pesado con amenazas no dichas y la frágil posibilidad de entendimiento. Cada gesto y mirada con significado que podría traer paz o provocar violencia, y el ranchero medía cada respiración, cada sílaba, eligiendo tono y movimiento cuidadosamente, consciente de que el equilibrio entre la vida y la muerte dependía de su compostura, sintiendo el ritmo de los guerreros acercándose como un tambor en su pecho, las pequeñas manos de los niños aferrándose a su chaqueta mientras los guiaba sutilmente detrás de una cobertura, escaneando el entorno para encontrar algo que pudiera protegerlos, notando el terreno irregular, las rocas, los cajones de madera dispersos, todo un posible escudo u obstáculo, y aún en medio de un peligro tan inminente, no flaqueó, hablando con calma al padre, con voz firme y medida, expresando cuidado por los niños, respeto por la tribu, pero afirmando la verdad. Estaban ilesos, que bajo su cuidado no les había ocurrido daño, observando cuidadosamente cualquier signo de reacción, cualquier indicio de que la razón podría prevalecer sobre la ira, sintiendo la tensión aumentar con cada segundo mientras los guerreros se movían, ajustando posiciones, ojos escaneando, manos apretando armas, el desierto mismo pareciendo contener la respiración mientras la confrontación se alargaba, las sombras de los guerreros alargándose con la luz de la mañana, el polvo elevándose con cada movimiento. En ese silencio cargado, el ranchero sintió una mezcla de miedo, adrenalina y claridad, sabiendo que el coraje no se mide por la ausencia de amenaza, sino por la disposición a enfrentarla por el bien de otros, los ojos asustados de los niños fijos en los suyos, confiando en que los protegería,
dándole la resolución para permanecer firme, cada palabra elegida con precisión, cada gesto deliberado, consciente de que cualquier movimiento precipitado podría desencadenar una reacción en cadena, pero esperando que su valentía calmada hablara más fuerte que las armas, que el padre viera la verdad de sus intenciones, la honestidad en su corazón. Lentamente, muy sutilmente, notó cómo la expresión del padre cambiaba, la tensión se transformaba en entendimiento, el respeto se mezclaba con el enojo, y los guerreros, percibiendo la reacción de su líder, comenzaron a bajar rifles y lanzas, el viento llevando el silencioso murmullo de una frágil tregua formándose en la mañana del desierto. En ese momento, el ranchero comprendió que incluso frente a una fuerza abrumadora, el coraje, la integridad y la compasión podían cerrar la brecha entre miedo y entendimiento, que su decisión de actuar con humanidad había creado una oportunidad de paz, y que la seguridad de los niños, antes colgando de un hilo, ahora estaba protegida no solo por su valentía, sino por la posibilidad naciente de respeto y moderación mutua entre quienes habían venido a juzgarlo. El padre de los niños ralentizó sus pasos, observando la cabaña, notando cómo la calma del ranchero había mantenido a los niños seguros e ilesos, y por primera vez se permitió pausar, viendo la valiente serenidad marcada en el rostro del ranchero, las manos firmes que habían guiado y protegido a sus hijos durante una noche de miedo e incertidumbre. Mientras el viento cambiaba, llevando polvo a través del desierto, percibió algo no dicho, una fuerza más allá de las armas, un coraje arraigado en la humanidad más que en la agresión. Lentamente, como si el desierto mismo hubiera exhalado un suspiro, la tensión que había atrapado los corazones de los guerreros comenzó a ceder, sus ojos bajando de rifles y lanzas, sus cuerpos relajándose apenas, el ritmo de los tambores desvaneciéndose en silencio, reemplazado por el suave susurro del viento a través de las dunas. Los niños, ahora aferrados al ranchero, se asomaban desde detrás de sus piernas, percibiendo el cambio en el aire, sus pequeños rostros iluminados con esperanza. Tentativa, y en ese silencio cargado, comenzó a formarse una confianza tácita, frágil pero innegable, uniendo dos mundos que antes parecían destinados al conflicto. El padre se acercó, bajando su arma mientras evaluaba al hombre que había elegido la bondad sobre el miedo, la protección sobre la autoconservación, sus ojos reflejando una mezcla de respeto, gratitud y precaución persistente. Los guerreros detrás de él siguieron su ejemplo, sus movimientos deliberados, controlados, la formación que antes amenazaba suavizada por la comprensión, la mañana del desierto extendiéndose con una intensidad silenciosa. En ese momento, el ranchero sintió que un peso se levantaba de sus hombros, la adrenalina dando paso al alivio, el corazón aún latiendo rápido pero estabilizado por el reconocimiento de que sus acciones habían preservado vidas sin derramamiento de sangre. Un equilibrio delicado como el cristal, pero intacto. Cuando el padre extendió la mano, tentativo pero sincero, el ranchero asintió, reconociendo el gesto de respeto mutuo. Los guerreros gradualmente bajaron su postura, la tensión disolviéndose en un puente invisible de reconocimiento. La valentía y la compasión podían comandar tanta autoridad como las armas. Los niños dieron un paso adelante, su confianza en ambos hombres evidente en tímidas sonrisas y movimientos silenciosos. El padre habló suavemente, palabras de agradecimiento y entendimiento, su tono cargado de honor y reconocimiento del coraje del ranchero, y en ese intercambio frágil, el aire pareció más ligero. El desierto ya no un lugar de amenaza inminente, sino testigo de la posibilidad de que dos mundos muy diferentes encontraran armonía mediante actos de bondad. El ranchero exhaló lentamente,
dándose cuenta de que el miedo y la incertidumbre de la noche habían culminado en un momento que permanecería en la memoria, un testimonio del poder de la integridad y la humanidad. Mientras los guerreros comenzaban a retirarse ordenadamente, el padre lanzando una última mirada a sus hijos, seguros, vivos y consolados, el ranchero comprendió que sus elecciones habían creado no solo seguridad inmediata, sino un impacto duradero en corazones y mentes, un reconocimiento silencioso de que el coraje, la empatía y la calma podían cerrar una brecha más amplia que el propio desierto, dejando la cabaña llena de un nuevo tipo de luz, nacida no solo del sol sino del respeto compartido, la valentía y la humanidad. Al atardecer, los guerreros se habían ido, llevando a los niños de regreso a casa con seguridad, sus siluetas desvaneciéndose en el horizonte dorado del desierto, y el ranchero permaneció solo en la puerta de la cabaña, sintiendo como el peso del agotamiento y el alivio se entrelazaban, su pecho subiendo y bajando con respiraciones lentas y deliberadas mientras el viento susurraba a través de las dunas, llevando el eco de tambores y pasos ahora ausentes, pero que permanecían en la memoria como un latido. En ese silencio, comprendió la magnitud de lo sucedido, el frágil equilibrio entre miedo y confianza, peligro y compasión, y como una simple elección había remodelado vidas, unido mundos y encendido la comprensión donde antes gobernaba la sospecha. Los rostros de los niños se repetían en su mente, sus pequeñas manos aferradas a él, su confianza intacta, y comprendió que el coraje no es ruidoso ni violento, sino constante y compasivo. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el desierto con tonos de fuego y esperanza, sintió una verdad profunda sentarse en su corazón: la bondad puede perdurar incluso en la noche más oscura, y la valentía guiada por la empatía puede cambiar destinos para siempre, dejando una huella que ningún paso del tiempo puede borrar.